Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Seré eterno en el mundo de los inmortales C211, sacando el tesoro. Cuando se dio la vuelta, el corazón de Lan Chanan se agitó con una leve sensación de inquietud, como si se hubiera perdido algo importante. Su mirada naturalmente recorrió la plataforma de piedra vacía adyacente. Aunque no había ninguna barrera protectora ni tesoro, allí estaba grabado el nombre de un artículo. Superior. Píldora de transformación infantil. El corazón de Lan Chanan latía con fuerza y no pudo evitar exclamar. En la plataforma de piedra vacía adyacente había una vez una legendaria píldora de transformación infantil. Esta era una píldora sagrada que había superado sus sueños más locos en su vida anterior. La píldora de transformación infantil podría ayudar a los cultivadores de formación de núcleos a romper sus núcleos y transformarse en un bebé con mayor suavidad, convirtiéndolos en verdaderos monarcas. En esta vida, después de cultivar en el mundo de cultivo del reino de Liang durante más de 100 años, Lan Chanan nunca había oído hablar de una píldora de transformación infantil que apareciera en ninguna parte. Sin mencionar uno de calidad superior. Lan Chanan se dio cuenta de que había subestimado el valor de las 4 plataformas de piedra del primer círculo. Los tesoros de este espacio son todos de calidad superior. Y las 4 plataformas de piedra del primer círculo albergan tesoros que podrían considerarse objetos sagrados de una secta antigua a nivel del alma naciente, determinando su ascenso o caída. Al respirar profundamente, la mente de Lan Chanan se aceleró mientras caía en una breve contemplación. Su mirada volvió a caer sobre la barrera protectora que rodea a la vid Xuanmu, estudiándola detenidamente y sopesando los pros y los contras. Esta vez hizo un nuevo descubrimiento. Entre las 4 plataformas de piedra del primer círculo, la ubicación de la vid Xuanmu tenía la mayor consideración. Un manantial espiritual del mismo centro del espacio había sido desviado para nutrir continuamente la vid amarilla y marchita. El suelo en el que se plantó la vid brillaba débilmente con 5 colores. ¿Podría este suelo ser el legendario suelo espiritual de 5 elementos? El corazón de Lan Chanan se agitó mientras especulaba. El suelo espiritual de 5 elementos, también conocido como tierra de 5 elementos, era algo que nunca había visto antes, pero sobre lo que había leído en registros antiguos de su vida anterior. Lo adivinó porque se decía que la tierra de los 5 elementos era una fuente universal de suelo, capaz de cultivar casi todas las plantas espirituales del mundo. Muchas plantas y hierbas inmortales raras, que tenían entornos de crecimiento extremadamente exigentes, podrían sobrevivir en el suelo espiritual de 5 elementos e incluso beneficiarse de mejoras significativas en el crecimiento. Además de cultivar plantas espirituales, Fab Element Earth también era un material de primer nivel para refinar herramientas, capaz de armonizar con casi cualquier material, mejorar la calidad de las armas mágicas y aumentar la tasa de éxito de la elaboración. La vid Xuanmu marchita era notoriamente difícil de cultivar y mantener. Que el pabellón Tingay lo plantara en la fuente universal del suelo, la tierra de los 5 elementos, tenía todo el sentido. Como suelo espiritual legendario, incluso una pequeña porción de este superaría el valor de una píldora de condensación de cristal superior. Podría incluso tener mayor importancia estratégica. Los ojos de Lan Chanan brillaron y su decisión anterior de obtener ganancias estables vaciló. Hizo un juicio preliminar de que la vid Xuanmu, junto con la potencial calabaza Xuantian que podía producir, era mucho más valiosa que la superior píldora de transformación infantil. Podría guardar secretos más allá del reino del alma naciente. Este artículo no había sido tomado porque trasplantarlo haría aún más difícil sobrevivir. Los altos mandos del pabellón Tingay no confiaban en su supervivencia. Esta ruina alguna vez sirvió como refugio y tesoro secreto del pabellón Tingay, dejando atrás la viña Xuanmu con la esperanza de una futura oportunidad de resurgimiento. De la información que Lan Chanan había obtenido del trozo de jade, parecía que el pabellón Tingay no era una secta de las naciones cultivadoras circundantes. Habían sido perseguidos y estaban evadiendo alguna fuerza desconocida. Después de incontables años, como nadie había regresado para recuperar los objetos de la ruina, era probable que hubieran sido exterminados o que se hubiera producido una ruptura en su herencia.
Si tengo la tierra de los 5 elementos como base, junto con mi hechizo secreto Evergreen y el poder espiritual para nutrirla, mantener viva la vid Xuanmu no debería ser un problema. Lan Chanan murmuró. Esta idea surgió de sus tratos pasados con el taoísta Tianzu. La rama de madera de melocotón que el taoísta Tianzu le había presentado en aquel entonces era de tan alto grado que excedía la comprensión de Lan Chanan, probablemente tenía al menos el 5º rango. Incluso ese tipo de madera espiritual había sido sostenida por el hechizo secreto Evergreen de Lan Chanan durante un periodo de tiempo. Ahora, con su poder espiritual mucho más fuerte que cuando ingresó por primera vez al reino de establecimiento de la fundación, sus habilidades de curación y crianza estaban ligadas a la calidad de su poder espiritual. Combinado con la tierra de los 5 elementos, Lan Chanan confiaba en que podría trasplantar y sostener la viña Xuanmu. En cuanto a revivirlo y cultivar la calabaza xuantiana, Lan Chanan no tenía garantías. Quizás podría tener éxito, pero el coste era incalculable. Sin embargo, aunque ahora no había garantías, eso no significaba que no las habría en el futuro. En unas pocas décadas, una vez que Lan Chanan alcanzara con éxito el reino de formación del núcleo, con una calidad de núcleo de grado superior, su poder espiritual experimentaría un salto cualitativo y su vida útil se extendería a más de 1000 años, aumentando significativamente las probabilidades de éxito. Lo único que no le faltaba a Lan Chanan era tiempo. Ya había criado a la tortuga de agua profunda, cuyo ciclo de crecimiento abarcó siglos. Una enredadera más misteriosa no sería una carga demasiado grande. La oportunidad de una gran fortuna por encima del reino del alma naciente, si perdiera esta oportunidad, es posible que nunca vuelva a presentarse. Dado que Tanimo Ortel y otros conocían y habían explorado esta antigua ruina, no había garantía de que la información no se hubiera filtrado. A medida que la guerra se extendiera dentro del reino de Liam, la probabilidad de exposición solo aumentaría. Incluso si me pierdo el agua Yin Yang y la píldora de condensación de cristal superior, aún conservo la auténtica píldora de condensación de cristal y el agua Tianjin. No sería difícil lograr la formación del núcleo. Si puedo cambiar por una técnica de disolución de núcleo superior de Zhang Tazan, combinada con las ventajas de mi hechizo secreto Evergreen, la calidad de mi núcleo aún podría mejorar. Con ese pensamiento, Lan Chanan decidió arriesgarse. Dio un paso atrás, sacó la ficha de oro oscuro y la arrojó hacia la barrera protectora que rodeaba la vid Xuanmu. Golpe. Cuando la ficha de oro oscuro tocó la barrera de la plataforma de piedra, un rastro de líneas doradas parpadeó en su superficie y la poderosa barrera se rompió en respuesta. Lan Chanan respiró aliviado y guardó algunos talismanes del tesoro. A medida que la barrera se disipó, la vibrante energía espiritual interior comenzó a extenderse. Lan Chanan captó el leve olor a podredumbre que emanaba de la vid marchita, mezclado con un aura indescriptible y misteriosa. Fue como el comienzo del cielo y la tierra, la intersección del yin y el yang, una misteriosa continuación de la era primordial. Pero Lan Chanan no recuperó inmediatamente la viña Xuanmu y la tierra de los 5 elementos. Para asegurar el éxito del trasplante, sacrificó medio año de vida y utilizó el hechizo secreto Evergreen en la raíz de la vid Xuanmu. Con su cultivo actual y su larga vida útil, el efecto del hechizo secreto Evergreen era incomparable al anterior. Ahora bien, la esperanza de vida de medio año valía más que un año completo cuando estaba en la etapa inicial de creación de la fundación. Zumbido. La palma de Lan Chanan brillaba con una luz antigua y verde, que emanaba el aura de los árboles antiguos y el paso del tiempo, infundiendo nueva fuerza vital en la vid Xuanmu. Unos momentos después, Lan Chanan retiró la mano y observó atentamente la vid. La vid Xuanmu todavía estaba marchita y amarilla, sin mostrar cambios obvios. El último trozo de verde de la vid no había aumentado mucho y cubría menos del 5% de toda la planta. Pero Lan Chanan sintió una ligera mejora en su fuerza vital. Si cuando vio por primera vez la vid Xuanmu, estaba al borde de la muerte, lista para regresar a la tierra, ahora tenía un leve destello de vida, una señal de que podía salvarse. Bien, funcionó. Lan Chanan dejó escapar una respiración profunda. Mientras se pudiera mantener la fuerza vital y el costo no fuera demasiado alto, no había hecho un movimiento en falso. Luego, Lan Chanan comenzó a trasplantar la vid Xuanmu. Primero,
recuperó un gran tanque de porcelana que alguna vez se había utilizado para almacenar piedras de arena espirituosas para refinar el cuerpo. Luego, sacó una pala y comenzó a desenterrar la tierra de los 5 elementos junto con la vid de la plataforma de piedra. La tierra de los 5 elementos no parecía gran cosa, pero tenía unos cuantos san de espesor, llenando el gran tanque hasta el borde. Lan Chanan sacó 2 frascos más y finalmente almacenó todo el suelo espiritual de 5 elementos restante. De hecho, incluso si el trasplante de la vid Xuanmu fallara, solo el valor de la tierra de 5 elementos fue suficiente para compensar la pérdida del agua Yin Yang y la superior píldora de condensación de cristal. Esta era la recompensa garantizada. Después de trasplantar la vid, su fuerza vital fluctuó por un momento. Afortunadamente, la fuerza vital solo disminuyó entre un 20 y un 30% antes de estabilizarse gradualmente. Esto fue gracias al suelo espiritual de 5 elementos y al hechizo secreto Evergreen de Lan Chanan. Sin la tierra de los 5 elementos, el conocimiento rudimentario de Lan Chanan sobre las plantas espirituales no habría sido suficiente para tener éxito. Luego, Lan Chanan tomó un poco de agua de manantial espiritual y la vertió sobre la vid Xuanmu. Después de pensar por un momento, sostuvo la ficha de oro oscuro y caminó hacia el antiguo pozo en el centro del espacio. La formación protectora del pozo se abrió automáticamente para él, revelando aproximadamente media yarda de agua de manantial espiritual que todavía se estaba alimentando lentamente en su interior. Lan Chanan tomó toda el agua espiritual del manantial, dejando solo una capa poco profunda. El agua de manantial espiritual había mantenido una calidad de casi tercer rango después de todos estos años, conteniendo no solo energía espiritual pura sino también un rastro de fuerza vital que podía nutrir las plantas espirituales. Lan Chanan estimó que con su poder mágico Evergreen, nutrir la vid diariamente podría reemplazar por completo el efecto del manantial espiritual. Casi terminado. Después de confirmar el éxito del trasplante de vid Xuanmu y su condición estable, Lan Chanan almacenó el gran tanque en su bolsa de almacenamiento. Luego volvió su mirada hacia la plataforma de piedra en el segundo círculo, intentando lanzar la ficha hacia la barrera de agua Yin Yang, solo para que rebotara. Un poco decepcionado, Lan Chanan recogió la ficha de oro oscuro. Supuso que el dueño del token alguna vez había sido el guardián de esta antigua ruina. El token en sí probablemente tenía muchos permisos relacionados con la formación y las restricciones de la antigua ruina. Sin embargo, debido al daño a la formación, y sin conocer las técnicas de control del token, Lan Chanan solo pudo hacer un uso rudimentario del mismo. Sosteniendo la ficha, Lan Chanan sintió una débil fuerza de tracción desde el espacio. Mientras inyectara su poder espiritual en la ficha y se conectara con esa fuerza de atracción, sería teletransportado. Aparte de este método, el Abasi también había mencionado atravesar la puerta de la formación directamente como una salida alternativa. ¿Ella todavía está viva? Lan Chanan caminó hacia el lado de Lady Wei. El talismán protector que cubría sus ojos ya había perdido su luz espiritual. Su cuerpo había sido fuertemente reprimido por el espacio y la sangre resumaba de su nariz, oídos y boca. Incluso en su estado inconsciente, los restos de su cultivo demoníaco la protegían automáticamente, luchando por sobrevivir con una voluntad inquebrantable de vivir. Lan Chanan originalmente tenía la intención de dejarla a su suerte, pero de repente pensó en algo y su expresión cambió ligeramente. Esta mujer no puede morir todavía. Todavía hay cosas que necesito preguntarle. Lan Chanan cambió de opinión temporalmente. Si Lady Wei tuviera un estatus en los restos de la secta demoníaca equivalente al de un verdadero discípulo, su muerte podría alertar inmediatamente a Lian Shaotian. En los años transcurridos desde la guerra de cultivo, los restos de la secta demoníaca habían aprovechado una excelente oportunidad para recuperarse y desarrollarse. En zonas remotas del reino de Liang e incluso en naciones vecinas, hubo signos de su resurgimiento. Lian Shaotian ahora se había convertido en una formidable figura demoníaca, incluso más fuerte que Wanglong Immortal en su apogeo. Aparte de los verdaderos monarcas del alma naciente, había pocos en el mundo de cultivo del reino de Liang que pudieran decir con certeza que podían derrotarlo. Si no fuera absolutamente necesario, Lan Chanan no quería convertir en enemigo a esa persona del destino. En cierto modo, incluso le debía un favor a Lian Shaotian. En aquel entonces, Lian Shaotian había sido engañado por él,
y las consecuencias se habían extendido incluso a sus discípulos. Mantener este delicado equilibrio podría resultar beneficioso en el futuro. En el mundo del cultivo, 300 años al este, 300 años al oeste. En ese momento, el camino demoníaco estaba en declive en las naciones circundantes, pero ¿quién podía predecir las mareas del destino? Este espacio en miniatura parece tener signos de colapso gradual. Antes de partir, Lan Chanan escaneó cada rincón de la bóveda del tesoro, asegurándose de que no se perdiera nada. Descubrió que este reino secreto en miniatura no era del todo estable. Después de algunos años más, probablemente colapsaría y desaparecería. Es hora de irse. Agarrando a Lady Wei por el brazo, Lan Chanan vertió su poder espiritual en la ficha de oro oscuro. Una capa de resplandor blanco descendió, envolviéndolo a él y al área circundante. En el momento siguiente, Lan Chanan, con Lady Wei a cuestas, fue sacado de la bóveda del tesoro por el poder de la antigua formación. Compañero taoísta Lan, has regresado. No mucho después de que Lan Chanan reapareciera frente al pabellón de 6 lados, Ferris voló desde la dirección del puente. Xiaomanon dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y sus labios se abrieron ligeramente antes de tragar la pregunta que tenía intención de hacer. Las ganancias de Lan Chanan en la bóveda del tesoro eran sus propios secretos. Su botín de guerra no la involucraba. Sin embargo, especuló que Lan Chanan probablemente habría elegido una oportunidad relacionada con la formación del núcleo. Para un cultivador de Foundation Establishment, nada era más tentador. ¿La salvaste? Los ojos claros de Simán Rong miraron a Lady Wei, que yacía inconsciente en el suelo, al borde de la muerte. Anteriormente, afuera de las ruinas, Lady Wei había estado involucrada en un ataque contra ellos, razón por la cual Ferriser no había hecho todo lo posible para salvarla. Sí. Lan Chanan explicó la identidad de Lady Wei y sus preocupaciones a Simán Rong. Subestimé esta situación. No me di cuenta de que esta mujer tenía antecedentes tan importantes. Si muere en las ruinas y tiene una lámpara de alma u otro artefacto de rastreo, podría alertar a los restos de la secta demoníaca. La expresión de Simán Rong se volvió seria. Una vez que se despierte, la interrogaremos. Necesitamos averiguar qué tan expuesta está esta ruina y si Liang Shaotian es consciente de ello. Lan Chanan se agachó y le dio a Lady Wei 2 pastillas curativas. Lan Chanan supuso que Liang Shaotian probablemente no sabía nada sobre esta antigua ruina. Es probable que Lady Wei se viera atrapada en la situación por coincidencia. De lo contrario, los 2 falsos de enamoros no habrían estado a cargo antes. ¿Qué pasa con Tan Immortal? Lan Chanan canalizó un rastro de maná de hoja perenne hacia el cuerpo de Lady Wei, acelerando la curación de sus heridas internas y evitando que muriera a causa de las graves heridas. Su veneno está fuera de control y su condición está empeorando. Antes intentó romper la formación en el puente, pero fracasó. ¿Intentó negociar contigo? Lo hizo. Ferris sacó un talismán de transmisión de sonido y se lo entregó a Lan Chanan. Dentro del talismán se podía escuchar la voz débil y conciliadora de Tan Immortal. La expresión de Lan Chanan cambió. No esperaba que el veneno caducado de tercer rango fuera tan efectivo. Incluso si Tan Immortal estaba conspirando, fue un movimiento impotente por parte del lado más débil. No pierdas de vista a esta mujer. Regresaré en breve. Lan Chanan se puso de pie. En verdad, cuanto más se demorara, más seguro sería. Incluso podría esperar a que Tanemoro sucumbiera al veneno. Pero Lan Chanan había obtenido una gran fortuna en las antiguas ruinas y quería irse lo antes posible. Para evitar complicaciones, decidió tomar medidas personalmente. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C212, dejarse solo. En el patio junto a la orilla del río, dentro de las antiguas ruinas, un hombre encorvado de mediana edad yacía medio reclinado entre la hierba y los árboles. Su rostro y su piel resumaban pus y sangre de color verde violáceo. Chioas, chioas. Lan Chanan, muestra un poco de misericordia. Tan Immortal fingió calma, pero la sangre seguía brotando de su boca y su voz sonaba excepcionalmente débil. Ya has ganado la oportunidad de la ruina. ¿Por qué tenéis que llevar las cosas hasta el punto de la vida o la muerte entre nosotros?
Tenía los ojos bien cerrados y sangre tóxica de color rojo violáceo se filtraba por las grietas de sus párpados. Hizo sospechar que el veneno ya lo había dejado ciego. Era difícil imaginar que el otrora dominante y autoritario inmortal hubiera caído a un estado tan lamentable. ¿Luchar? ¿Luchar contra qué? En tu condición de moribundo, derrota a mis marionetas primero, luego hablaremos. Lan Chanan se encontraba de pie junto a docenas de Sangha fuera del patio, controlando 3 o 4 marionetas y empujándolas constantemente hacia el patio. Los 4 títeres, sin excepción, eran todos de segundo rango de grado al menos superior, y el más alto llegaba a la cima del segundo rango. Entre ellos, había un títere blindado pesado, un títere volador y 2 títeres a distancia equipados con arcos y flechas. Una alineación así podría competir con un fake de Anamoro en óptimas condiciones. ¿Tú puedes controlar tantos títeres a la vez? Tanimortel estaba completamente horrorizado, su corazón lleno de una desesperación sin precedentes. Solo un titiritero de casi tercer rango podría controlar simultáneamente tantos títeres de segundo rango de grado superior, lo que les permitiría operar de manera organizada y flexible. El dominio de los títeres de Lan Chanan no había alcanzado el nivel de un verdadero titiritero de tercer rango, todavía estaba un poco por debajo de la marca, principalmente porque no había tenido suficientes oportunidades para practicar. Sin embargo, su sentido espiritual era poderoso, al menos en el nivel de Feiktean, y había alcanzado el nivel casi de tercer rango en la técnica de control de marionetas. Bajo el asalto coordinado de los 4 títeres, Tanimortel estaba luchando. Invocó un arma mágica de grado supremo y activó algunos talismanes, apenas aguantando. Está tan debilitado que ni siquiera puede controlar adecuadamente un tesoro mágico. Lan Chanan señaló interiormente. La fuerza de Tanimortel había caído muy por debajo de la de un falso Danimortel, y usar su maná solo aceleraría la erupción del veneno en su cuerpo. Si no fuera por unos pocos talismanes de casi tercer rango, incluido un tesoro talismánico, ya habría sido invadido por las marionetas. Lan Chanan se mantuvo cauteloso, manteniendo la distancia y dejando que los títeres se encargaran de la batalla en primera línea. Lan Chan An. En el momento final, Tanimortel escupió un bocado de sangre tóxica y de repente su rostro mostró un indicio de enrojecimiento saludable. Abrió sus ojos inyectados en sangre, de color negro púrpura, exudando una aterradora presión espiritual al nivel de Feiktean, casi regresando a su estado máximo. ¿Una técnica secreta que fuerza la vida? La expresión de Lan Chanan cambió cuando rápidamente invocó un títere con caparazón de tortuga con capacidades defensivas comparables a las de un cuasi tercer rango, colocándolo frente a él. ¡Boom! Choque. Tanimortel una vez más controló su tesoro mágico, el antiguo gobernante, y desató todos sus talismanes y tesoros talismánicos restantes de una sola vez, destruyendo instantáneamente las 3 marionetas en el frente. Al ver esto, Lan Chanan ordenó decisivamente al último títere volador que avanzara y se autodestruyera. La feroz explosión de fragmentos y luz de fuego envolvió a Tanimortel. Blar. Tanimortel escupió otro bocado de sangre y el veneno en su cuerpo estalló aún más, lo que provocó que su impulso flaqueara. Con los ojos inyectados en sangre, cargó contra Lan Chanan, decidido a hacer el mayor daño posible, incluso si eso significaba destrucción mutua. El fin de una ballesta fuerte. Lan Chanan permaneció inexpresivo, girando su mano para revelar un talismán de tesoro grabado con patrones de escarcha fría, que activó con su maná. Silbido. Tanimortel, que corría hacia adelante en estado de locura, sintió un resfriado escalofriante. Vaya. Boom. En un instante, una enorme ola de escarcha azul, como una cascada arremolinada, se tragó todo lo que había en su campo de visión. Tanimortel rugió de furia, pero sus movimientos se congelaron mientras todo su cuerpo quedó envuelto en escarcha. Su tesoro mágico, el gobernante, poco iluminado, también estaba cubierto por una capa de hielo azul. Se sacudió en el aire, a solo unos san de Lan Chanan, antes de caer al suelo con una grieta crujiente. Lan Chanan, tortuga cobarde. Tanimortel, congelado, usó su sentido espiritual para enviar sus últimas palabras, llenas de extremo resentimiento y falta de voluntad. Incluso después de morir, no había estado ni cerca de tocar el dobladillo de la túnica de Lan Chanan.
Crack. El cuerpo congelado del inmortal cayó al suelo, rompiéndose como una figura de porcelana. Frente al pabellón de 6 lados. Simán Rom se estremeció involuntariamente, mirando hacia la orilla del río y el puente. Lan Chanan. En ese momento, sintió una oleada de poder espiritual al nivel de Chuyan, aterradora más allá de las palabras, hizo que su corazón se acelerara. Debido a las limitaciones de su sentido espiritual, no podía ver claramente la batalla lejana. Después de un rato, una figura joven y familiar voló tranquilamente de regreso. Compañero taoísta Lan, ¿todo se resolvió sin problemas? Simán Rom dejó escapar un suspiro de alivio al ver que Lan Chanan estaba ileso. Resuelto. Lan Chanan sonrió con una sensación de alivio. Afortunadamente, las heridas de Tan Immortal por el veneno fueron graves. Solo pudo desatar 1 o 2 ataques a toda potencia. De lo contrario, ni siquiera un talismán de tercer rango de bajo nivel habría sido suficiente para quitarle la vida. No hace mucho, Lan Chanan había utilizado un talismán del tesoro del hechizo de hielo que había sido cultivado durante décadas. El talismán se fabricó a partir del lote más antiguo de madera espirituosa de segunda categoría y calidad superior. Su potencia excedía los límites de sus materiales, lo que lo hacía comparable a un talismán de tercer rango de baja calidad. Los talismanes del tesoro, que utilizaban el talismán para nutrir el tesoro, eran un arte casi perdido en el mundo del talismán. Lan Chanan se había basado en el conocimiento de su vida pasada y había comenzado a conspirar desde el momento en que acababa de ingresar al reino de establecimiento de la fundación. A lo largo de décadas de constante crianza diaria, utilizando su maná Evergreen, los resultados habían sido bastante impresionantes. El único arrepentimiento por derrotar a Tan Immortal fue que debido a la intensa batalla, su bolsa de almacenamiento se abrió de golpe y la mayoría de sus pertenencias fueron destruidas. Afortunadamente, el tesoro mágico más valioso de Blackwater solo había sufrido daños menores. También había un objeto mágico defensivo excepcional y algunos materiales minerales de casi tercer rango que permanecieron intactos. A diferencia de Immortal, a quien Lan Chanan había emboscado y asesinado anteriormente, dejando su bolsa de almacenamiento completamente ilesa. Lan Chanan pensó, aún es mejor ir a lo seguro, menos pérdidas y mayores ganancias. Uf, qué frío. Aparentemente afectada por la persistente ola de hielo, Lady Wei se despertó gradualmente con el rostro pálido. Senior Lan, ¿me salvó? Lady Wei, soportando el dolor de sus heridas, pronto se dio cuenta de que la habían puesto bajo una restricción, lo que le obligó a sonreír amargamente. Lo que la aterrorizaba era que, aparte de Lan Chanan y Ferisi, no había otros cultivadores a la vista. El frío persistente en la distancia hizo que su corazón temblara de miedo. Tan inmortal. En este momento, solo quedamos los 3 en esta antigua ruina, confirmó Lan Chanan, verificando sus sospechas. Si hubiera sido cualquier otro cultivador del establecimiento de la fundación el que hubiera logrado tal hazaña, Lady Wei se habría sorprendido más allá de lo creíble. Pero dada la mención previa de su maestro de una figura misteriosa, ella lo aceptó como algo normal. El mayor Lan me perdonó la vida, ¿tiene alguna orden? Lady Wei preguntó respetuosamente. Tengo algunas preguntas para usted, respondió Lan Chanan, satisfecho con su cooperación, lo que le ahorró muchos problemas. Senior Lan, no dude en preguntar. Responderé todo lo mejor que pueda. Lady Wei no intentó negociar. ¿Alguien más sabe de esta antigua ruina aparte de tu grupo? Esto fue motivo de preocupación no solo para Lan Chanan sino aún más para Ferisi. Las ruinas aún tenían áreas inexploradas, y muchas de las formaciones y restricciones restantes eran de gran valor para los estudios de Simán Rom y sus futuros avances. En general, el secreto no se ha filtrado, pero no puedo garantizarlo con total certeza, hizo una pausa Lady Wei antes de dar más explicaciones. Según ella, Tan Immortal había sido un traidor del Palacio de Salida de la Llama, que había sido perseguido por su secta. Había quemado talismanes de tercer rango que le salvaron la vida para escapar a la cordillera de la Niebla Negra. En un ataque de ira, Tan Immortal había buscado refugio en la secta demoníaca y finalmente se puso en contacto con Lady Wei después de algunos giros y vueltas. Como uno de los discípulos personales de Lian Shaotian,
traer a un traidor de nivel inmortal como Tan Immortal habría sido considerado una contribución significativa a la secta demoníaca. Durante su viaje, los dos se encontraron con un Immortal y dos cultivadores de Foundation Establishment. El descubrimiento de las antiguas ruinas había sido un golpe de suerte, al que se toparon los dos cultivadores del establecimiento de la fundación mientras huían, lo que atrajo a un Immortal, que estaba cazando cerca. Uno de los cultivadores del establecimiento de la fundación, un joven de nariz alta, era un ejecutor de la secta Liu Yun, la secta líder en la región norte del reino Liang. Casualmente, Tan Immortal y U Immortal se conocían en el pasado. Al descubrir las ruinas, inmediatamente detuvieron a todos los cultivadores del establecimiento de la fundación cercano y sellaron el área. Al principio no pensé mucho en esta ruina. Pensé que era simplemente el legado de un maestro de formación de tercer rango o quizás alguna fuerza de Chudan. Nunca esperé que fuera tan difícil de conquistar, ni que pareciera haber sido explorado por otros antes. Lady Wei contó toda la historia. Lan Chanan y Ferris intercambiaron miradas y sacudieron ligeramente la cabeza. La exposición de esta antigua ruina era inevitable. Aunque los dos inmortales habían bloqueado la difusión de cualquier noticia, las personas involucradas eran de un estatus considerable y sus antecedentes eran significativos. Tan Immortal y el cultivador de nariz alta del establecimiento de la fundación pertenecían a las dos sectas principales del reino de Liang. Lady Wei era de la secta demoníaca y era discípula personal de Lian Shaotian. Además de los cultivadores humanos, este lugar estaba ubicado en lo profundo de la cordillera de la Niebla Negra, donde vagaban muchas bestias demoníacas. Varios grupos de cultivadores humanos ya habían llegado aquí, y las batallas pasadas podrían haber llamado la atención de algunas bestias inteligentes. Por cierto, dejé una lámpara de alma en el altar principal de la secta demoníaca. Si yo muriera, mi amo o mi hermano mayor podrían encerrarse en un área general. Lady Wei añadió con cautela. No te estoy amenazando, Senior Lon. Es solo que si algo me pasara, mi amo definitivamente enviaría gente a investigar y esta ruina quedaría expuesta. La expresión de Lan Chanan seguía siendo ilegible mientras decía, ya que estás siendo tan cooperativo, te dejaré vivir. Gracias, mayor, por su misericordia. Aceptaré cualquier decisión que tomes. Lady Wei hizo una reverencia baja en señal de gratitud. Siman Rong se sorprendió un poco. Esta Lady Wei, como discípula de Lian Shaotian, había sido fría y arrogante cuando se conocieron, pero ahora estaba completamente desprovista de orgullo y llamaba obedientemente a Lan Chanan Sr. sin un atisbo de rebelión. Fairyshire y yo hemos ganado importantes oportunidades aquí. No queremos que ningún extraño conozca los detalles. Abrirás tu mar de conciencia y me permitirás borrar tus recuerdos recientes. El tono de Lan Chanan fue firme y no dejó lugar a negociaciones. Si el objetivo cooperara, no le resultaría difícil, con su sentido espiritual de nivel Fektean, borrar con precisión los recuerdos recientes de un cultivador del establecimiento de la fundación. Por favor, continúe, Senior Lan. Lady Wei no dudó y cerró los ojos. Lan Chanan extendió su dedo índice y tocó la frente de Lady Wei, activando una técnica secreta de su vida pasada para manipular el mar de la conciencia. Borrar recuerdos era más fácil que restaurarlos, especialmente cuando los recuerdos eran recientes y aún superficiales. Los recuerdos más antiguos quedarían más profundamente enterrados en el mar de la conciencia, e intentar borrarlos con precisión sería 10 veces más difícil. A menos que fuera un borrado violento que dañaría gravemente el mar de conciencia y convertiría al objetivo en un idiota. Después de unos momentos, Lan Chanan retiró el dedo, su sentido espiritual algo agotado. La frente de Lady Wei estaba empapada de sudor, sus túnicas empapadas y, en un momento dado, se había desmayado por el proceso. Por Lian Shaotian, te perdonaré la vida. Lan Chanan estaba de pie con las manos detrás de la espalda y la voz tranquila. ¿Dónde estoy? Lady Wei permaneció aturdida por un momento, mirando a su alrededor. En ese momento, todo lo que podía recordar vagamente fue haber encontrado a Lan Chanan y alada hacia afuera de la antigua ruina hace unos meses. Más allá de eso, su mente estaba completamente en blanco con respecto a lo que había sucedido después de que entraron en las ruinas. La técnica de Lan Chanan para borrar recuerdos solo podía llegar hasta cierto punto.
Los recuerdos más lejanos a menudo estaban profundamente arraigados en el mar de la conciencia. En cualquier caso, la exposición de la ruina era cuestión de tiempo. Mientras Lady Wei no regresara demasiado pronto a la secta demoníaca, el secreto podría mantenerse por un tiempo más. Lan Chanan no se molestó en explicar y le dio a Ferris una mirada cómplice. 7 días después. Bajo el liderazgo de Ladasi, los tres regresaron al pasaje que conducía de regreso a la superficie desde la antigua ruina. Lan Chanan estaba a la entrada del pasaje, mientras que el Ladasi y la Dama Wei permanecieron al otro lado de la ruina. Las heridas de Lady Wei eran graves y le llevaría al menos un año o más recuperarse. Ahora, con Ferris imponiéndole restricciones, Lady Wei simplemente estaba ayudando con varias tareas dentro de la ruina. Ferris, aunque todavía hay algunas oportunidades aquí, no debes quedarte mucho tiempo. Lan Chanan aconsejó. Resultó que Ferris planeaba permanecer en las antiguas ruinas durante otros 2 meses para estudiar sus formaciones y restricciones, con la esperanza de acelerar su avance al nivel de maestra de formación de tercer rango. El trozo de jade que había obtenido de la bóveda del tesoro contenía una herencia de formación que estaba directamente relacionada con muchas de las formaciones y restricciones dentro de la ruina. Se trataba de una herencia de formación de tercer rango superior, posiblemente incluso de casi cuarto rango. Cuando el Ladasi obtuvo esta herencia de formación, quedó muy satisfecha con ella e incluso hizo una copia para Lan Chanan. Este nivel de herencia de formación era algo con lo que Lan Chanan, en sus 3 vidas, nunca se había topado. Fue realmente un hallazgo precioso. Hace unos días, Lan Chanan y Simon Rong habían buscado en las áreas exploradas de las ruinas, intentando encontrar otras fichas, pero sin éxito. La ficha de Uimortel había sido tragada por la formación antigua o tal vez recuperada por la ruina misma, y tampoco pudo ser encontrada. Para evitar riesgos innecesarios, Lan Chanan decidió abandonar las ruinas lo antes posible. De regreso al reino de Liang, todavía había una última tarea relacionada con sus preparativos para la formación del núcleo. Necesitaba reunirse con San Tiesan para intercambiar por la técnica de disolución básica. Antes de aventurarse en las antiguas ruinas, Lan Chanan se había preparado mentalmente para la posibilidad del fracaso. La técnica de disolución del núcleo era su plan de respaldo, ya que derretir repetidamente el núcleo hasta convertirlo en líquido y refinarlo nuevamente podría, en teoría, mejorar en gran medida la calidad de su núcleo. Una vez resuelto este asunto, Lan Chanan comenzaría los preparativos para abandonar el mundo de cultivo del reino de Liang, devastado por la guerra. Compañero taoísta Lan, tenga la seguridad. Una vez que me convierta en un maestro de formación de tercer rango y combine eso con mi comprensión de esta ruina, incluso si llega un verdadero Dan inmortal, no podrán hacerme nada. Ferris habló con confianza, su voz se llenó de seguridad en sí misma. Ladasi, cuídate. Me despediré ahora. Lan Chanan sonrió cálidamente y con una última reverencia solemne se giró para entrar en el pasaje que conducía de regreso a la superficie. Compañero taoísta Lan, tenga cuidado en su viaje. El Ladasi estaba desconcertada y a cambio hizo una reverencia. Dada su estrecha relación, este tipo de despedidas formales eran raras entre ellos. Además, Simon Rong podría regresar a la montaña Buki en tan solo unos meses. Al observar la única figura de Lan Chanan mientras se iba, Simon Rong frunció ligeramente el ceño, sumida en sus pensamientos, sintiendo algo que no podía expresar con palabras. Aunque percibía algo débilmente, no podía preverlo. Esta separación traería cambios tan vastos como que el mar se convirtiera en campos de moreras. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C213. Viaje en la tortuga de aguas profundas. En el valle pantanoso, al amparo de una formación de ocultamiento de tercer rango, una puerta de piedra se abrió de golpe, revelando la silueta de un hombre con túnica negra. La formación oculta está intacta. Lan Chanan escaneó los alrededores, observando el pantano venenoso, las vastas montañas y el inquietante silencio. De vez en cuando, el rugido de una bestia aterradora resonaba desde las brumosas profundidades de las montañas. En su camino de regreso a la superficie, Lan Chanan ya había extendido su sentido espiritual para sondear el área, confirmando que no había nada inusual para los pocos li circundantes. Antes de partir, revisó las bolsas de almacenamiento de su persona,
asegurándose de que las restricciones aún estuvieran vigentes. Reforzó los sellos de aislamiento de la bolsa de almacenamiento que contiene el mayor premio de este viaje, la Vid Suanmo. En los últimos días, Lan Chanan había reflexionado sobre ello y sospechaba que el refugio del pabellón Tingay en aquel entonces podría haber estado relacionado con esta vid. Por eso estaba siendo tan cauteloso. Hace medio día, había colocado varias capas de sellos de aislamiento en la tina de porcelana que contenía la vid Suanmo y la tierra de los 5 elementos. Durante este proceso, cuando su mano rozó la pequeña calabaza marchita de la vid, la estela de los 9 sellos en su mente tembló levemente, emitiendo una tenue luz blanca grisácea. Fue el mismo precursor que había ocurrido cuando absorbió el Soul Geu de las 100 moradas. Lan Chanan instintivamente se contuvo y rápidamente retiró su mano, lo que provocó que la estela de los 9 sellos se asentara. Ahora tenía claro que la vid Suanmo contenía cierta cualidad que la estela de los 9 sellos podía absorber. Tal vez, al igual que la separación de Geu del Soul Geu de las 100 moradas, podría acelerar el desbloqueo de la cuarta vida de la estela. Este descubrimiento deleitó y sorprendió a Lan Chanan. Le dio aún más razones para cuidar la marchita vid Suanmo. Incluso si el cultivo de la vid no cumpliera con sus expectativas, al menos podría servir como una especie de alimento para la estela de las 9 focas. En la actualidad, la fuerza vital de la vid era demasiado débil y Lan Chanan estimó que no aceleraría mucho el desbloqueo de la cuarta vida. Cuando regrese a Little Turtle Peak, puedo usar Sadopstone para crear una capa aislante. Lan Chanan tomó nota mental. La vid Suanmo había estado almacenada en las antiguas ruinas durante tanto tiempo sin ser rastreada por los enemigos del pabellón Tingay, por lo que no se preocupó demasiado por ser perseguido por eso. Su principal preocupación era evitar que los cultivadores de alto nivel lo descubrieran accidentalmente. Finalmente, Lan Chanan activó su técnica Evergreen, permitiendo que una sutil ola de energía cubriera todo su cuerpo, disminuyendo enormemente su presencia. Vaya. Su figura se convirtió en una sombra, saltando de la formación de ocultamiento de tercer rango y volando bajo a través de la cordillera de la niebla negra. A pesar de su fuerza actual, Lan Chanan todavía no se atrevía a volar abiertamente por los cielos de la cordillera de la niebla negra. Un mes después, Lan Chanan regresó a la montaña Buki. Antes de entrar en Little Turtle Peak, extendió su sentido espiritual por la zona y quedó ligeramente sorprendido por lo que sintió. En apenas unos meses, el portero Yifeng y su criada Lan Rou habían desarrollado una relación inusualmente estrecha. Sin embargo, a Lan Chanan esto no le importó mucho. Su plan de huir del país no implicaba llevarse consigo a los descendientes de su padre adoptivo. Lan Chanan llamó a los dos y les hizo algunas preguntas sencillas. Durante los pocos meses que estuvo ausente, la secta había realizado un lote de tareas de dibujo de talismanes, para las cuales Lan Chanan había preparado existencias por valor de 6 meses. Durante ese tiempo, Yifeng y Lan Rou habían manejado las tareas sin ningún problema. La secta ha vuelto a aumentar el número de misiones. De esto, Lan Chanan dedujo que la presión sobre las líneas del frente se había intensificado. Aunque la montaña Buki estaba lejos de las líneas del frente, la región comenzaba a mostrar signos de caos. Posteriormente, Lan Chanan revisó algunas cartas, confirmando sus sospechas. En el frente, las sectas del reino de Liang estaban en desventaja y luchaban bajo una presión significativa. La única buena noticia fue que tenían la ventaja de jugar en casa y no habían sufrido derrotas catastróficas. Sin embargo, el corazón del reino de Liang ahora enfrentaba la infiltración de cultivadores enemigos de las naciones vecinas. Espías del reino Fen se habían infiltrado en la retaguardia, reuniendo inteligencia, saboteando suministros e intentando poner a las fuerzas de cultivo locales en contra de su propio país. Las sectas estaban realizando inspecciones estrictas, asaltando los principales mercados, familias de cultivadores y territorios de cultivadores individuales, creando un pánico generalizado. El orden en tiempos de guerra no puede compararse con el orden en tiempos de paz. Muchas facciones de cultivo medianas y pequeñas, incluso si no eran culpables, se vieron obligadas a ofrecer sobornos para evitar problemas. Esas pocas facciones sorprendidas colaborando con el enemigo protestaron en voz alta por su inocencia, pero ninguna se salvó. Lan Chanan no pudo decir cuántos eran realmente culpables. Afortunadamente,
La montaña Buki era fuerte y las conexiones de Lan Chanan con los ancianos del valle de Himjon le evitaron gran parte de los problemas. En la habitación secreta de su mansión cueva en Little Turtle Peak, Lan Chanan comenzó a clasificar el botín de las antiguas ruinas. Durante el tiempo que estuvo en las ruinas, solo había descartado objetos sospechosos, pero ahora se estaba tomando el tiempo de catalogarlo todo. Dit Suanmu, su grado podría superar el nivel de monarca verdadero del alma naciente, aunque se desconoce su uso exacto. Tendré que buscar textos más antiguos en el futuro. Un tanque y 2 frascos de suelo de 5 elementos. Una barbotina de jade que contiene herencia de formación cercana al 4º rango. Este tipo de herencia es un recurso raro y precioso, incluso para familias cultivadoras con miles de años de historia. 2 tesoros mágicos de baja calidad. La regla de Chanamoro es un artículo de alta calidad de este grado, suficiente para ser utilizado por los primeros cultivadores de Churdan. Un núcleo demoníaco de 3er rango de grado superior, su poder demoníaco se ha deteriorado gravemente pero sigue siendo un material raro y valioso. Un gran trozo de Sadopstone de 3er rango de grado superior, capaz de ocultar energía espiritual y bloquear el sentido espiritual, perfecto para crear tesoros mágicos sigilosos y basados en sombras. Un veneno deteriorado de 3er rango, efectivo incluso contra los falsos inmortales de Dean. 2 grandes cubas de agua de manantial espiritual. Notas de herencia de formación de Uimmortal. 6 o 7 piezas de materiales de 3er y cuasi 3er rango. De 20 a 30.000 piedras espirituales. Desafortunadamente, la bolsa de almacenamiento de Tan Immortal fue destruida. Lan Chanan solo se molestó en contar el botín de los de 2º rango superior. Las píldoras comunes de 2º rango, los materiales, incluso las armas mágicas de grado supremo y otros artículos diversos tenían poco atractivo para él ahora. HM. Este es un núcleo demoníaco especial que puede usarse como material principal para una píldora de establecimiento de una fundación. Mientras inventariaba cuidadosamente el botín, Lan Chanan hizo un nuevo descubrimiento. Entre el botín había 2 núcleos demoníacos de 2º rango, de grado medio superior, uno de los cuales provenía de una bestia demoníaca con un linaje de grado terrestre. En aquel entonces, Lan Chanan había arriesgado su vida al ingresar a la cordillera de la Niebla Negra con Cao Siyao para obtener un núcleo demoníaco especial para la píldora del establecimiento de la fundación. Ahora, después de matar a 2 falsos de Anamoros, había obtenido casualmente 2 de ellos. Entre los muchos botines, este no parecía particularmente notable y, para Lan Chanan, ya no tenía el mismo atractivo que antes. Había varios otros artículos similares, como pieles de bestias de 2º rango de calidad superior. Después de contar el botín, Lan Chanan recuperó el gran tanque lleno de tierra de 5 elementos. La vid de calabaza marchita plantada en el suelo no mostró cambios en su fuerza vital, pero al menos no se había deteriorado más. Durante su regreso, Lan Chanan había regado la vid con agua de manantial espiritual o la había nutrido con maná de hoja perenne todos los días. Había confirmado que el maná evergreen era tan efectivo, si no más, que el agua de manantial espiritual del pequeño espacio de la ruina. Esta fue una de las razones principales por las que trasplantó la vid con éxito. Sin embargo, no se podía esperar que Lan Chanan mantuviera el cuidado constante de cuidar los talismanes del tesoro o la vid todos los días. Para que la vid creciera mejor, no podía dejarse en una bolsa de almacenamiento indefinidamente, necesitaba echar raíces en el suelo real. Con este fin, Lan Chanan decidió que la tortuga de agua profunda lo ayudara. Como criatura con atributos de agua y madera, su capacidad innata para manipular las nubes y la lluvia superó con creces la de la mayoría de los cuidadores espirituales de plantas del mismo nivel de cultivo. Normalmente, cuando la tortuga de agua profunda regaba la montaña, retenía todo su poder. Después de unos días de experimentación, Lan Chanan descubrió que si la tortuga de agua profunda usaba su hechizo innato de lluvia de nubes con toda su fuerza durante solo 1 hora cada día, podría replicar el efecto del agua de manantial espiritual. Aumentar aún más la dosis no produjo beneficios adicionales. Lan Chanan asintió para sí mismo. Ocasionalmente, esta tarea podría delegarse en la tortuga de agua profunda. La tortuga estaba más que feliz de complacerlo. La vid de calabaza marchita parecía sentir una atracción instintiva por ella. Cada vez que alimentaba la vid,
la tortuga de agua profunda parecía estar en un estado de felicidad. En un momento dado, Lan Chanan incluso sospechó que la tortuga se estaba beneficiando del proceso. Sin embargo, después de una cuidadosa observación, no encontró evidencia de ningún cambio. Bueno. Incapaz de entenderlo, Lan Chanan decidió dejar de preocuparse por ello. Durante los siguientes meses, asignó la tarea a la tortuga de agua profunda. Mientras tanto, Lan Chanan se centró en refinar y procesar algo de Soapstone para crear una nueva capa de material oculto. Como titiritero, el proceso de refinación de materiales no le resultaba difícil. Sin embargo, con su fuego espiritual a nivel del establecimiento de la fundación, refinar Soapstone, de tercer rango y grado superior, todavía era bastante agotador y requería mucho tiempo. Afortunadamente, con su poder espiritual duradero de la técnica Evergreen, tenía la resistencia para ello. Después de casi 2 meses, Lan Chanan había elaborado una lámina de cuero metálico de media pulgada de espesor utilizando la piedra sombra como material principal, junto con un poco de piel de bestia especial. Este cuero metálico tenía una apariencia opaca y modesta. Al sujetarlo a una bolsa de almacenamiento o revestir las paredes de una habitación secreta, podría bloquear los escaneos de sentido espiritual del verdadero Dan inmortal. En cuanto a los verdaderos monarcas del alma naciente, probablemente no funcionaría en su contra, pero el reino Liang solo tenía una de esas potencias en todo su mundo de cultivo. Lan Chanan ni siquiera tendría la oportunidad de conocer a alguien de ese nivel, y mucho menos de ser el objetivo de uno. E incluso si se encontrara con un verdadero monarca del alma naciente, siempre y cuando no centraran su atención en él, debería estar bien. Al ser un cultivador reencarnado con muchos secretos, Lan Chanan siempre había evitado interactuar con cultivadores de ese calibre, incluso en su vida anterior en el reino de formación central. En aquel entonces, a pesar de haber entrado en contacto con un verdadero monarca del alma naciente, el secreto de la estela de los 9 sellos había permanecido sin descubrir. Esta vez las cosas fueron más complicadas. La técnica Evergreen, un antiguo arte de cultivo, tuvo un origen inusual y podría ser notada por un verdadero monarca del alma naciente. Por lo tanto, al elegir una nación en la que formar su núcleo, Lan Chanan prefirió una sin un verdadero monarca del alma naciente. Si terminara formando un Guardian, no importaría mucho. Pero si lograba formar un Dan verdadero, especialmente si la calidad del Dan era buena, podría atraer la atención de un monarca verdadero del alma naciente. Teniendo esto en cuenta, el reino Jin parecía la opción más adecuada entre las naciones cultivadoras circundantes. El reino Jin era una nación orientada al comercio, conocida por su neutralidad a lo largo de los siglos. Se decía que había una razón especial detrás de esta estabilidad. Un día, 2 meses después de regresar a la montaña Buki, Lan Chanan comenzó a cosechar las hierbas medicinales de alta calidad y de larga edad que había plantado en la montaña. Cuando se estableció por primera vez en Little Turtle Peak, Lan Chanan había plantado un lote de hierbas y árboles espirituales, muchos de los cuales requirieron largos años para madurar hasta alcanzar su valor más alto. Por supuesto, no podía ser demasiado obvio al respecto. Solo trasplantó las plantas más valiosas y de larga edad. Dejó atrás árboles y hierbas espirituales ordinarios y de menor valor en Little Turtle Peak. Incluso la porción que trasplantó sería considerada una fortuna lo suficientemente grande como para hacer que un cultivador del establecimiento de la fundación en etapa avanzada sintiera envidia. Con la ayuda de la rata excavadora de la tierra, una bestia demoníaca elemental de la tierra de tercer rango, Lan Chanan terminó todo el trasplante en solo un día. La formación protectora de montañas, de casi tercer rango, ya había sido desmontada. Dejó atrás solo algunas partes de la formación exterior, que funcionaba al nivel de una formación de segundo rango de grado medio. Para cualquier cultivador externo, a menos que fueran maestros de formación de segundo rango, sería imposible notar diferencias. Todo estaba listo. A la mañana siguiente, Lan Chanan buscó a Ifeng para una conversación privada. «Abuelo Lan, ¿cuánto tiempo estarás ausente esta vez?» Ifeng estaba algo sorprendido. Dado que el reino de Liang estaba envuelto en una guerra de cultivo, el mundo exterior estaba en crisis y la montaña Buki era uno de los pocos santuarios que quedaban. Además, Lan Chanan había cosechado todas las valiosas hierbas de la montaña durante la noche. Era difícil no hacer ciertas suposiciones.
Voy a salir a buscar una oportunidad para la formación del núcleo. Podría regresar en 6 meses o podría tomar más tiempo. Es difícil decirlo. Lan Chanan explicó que había cosechado las hierbas para reunir recursos para planificar la formación del núcleo y comprar un prototipo de tesoro mágico. Le importaba si el mundo exterior le creía o no. He dejado una carta en el estudio. Si no regreso dentro de 6 meses, o si encuentras algún problema, ábrelo. El tono de Lan Chanan era serio mientras daba sus instrucciones. Sí, abuelo Lan. Y Feng dudó y no estaba seguro de qué más decir. En ese momento, sintió como si el abuelo Lan estuviera haciendo arreglos para el futuro y eso lo dejó con una sensación complicada. Como cultivador suelto que había vagado por el mundo durante años, finalmente encontró un lugar tranquilo para cultivar, bajo el cuidado de un mayor. Ahora parecía como si todo eso estuviera a punto de desaparecer. No te preocupes. Little Choro Peak se alquila por otra década. Incluso si no regreso pronto, no afectará tu cultivo. Al ver su inquietud, Lan Chanan sonrió levemente y le ofreció cierta tranquilidad. Al escuchar esto, Feng suspiró aliviado y rápidamente le agradeció. Además de la carta, Lan Chanan también había dejado un sencillo manual de cultivo para el descendiente de su padre adoptivo, junto con la última píldora de establecimiento de la fundación de la que se había salvado hace años. Abuelo Lan. Feng quería decir algo más. Lan Chanan agitó la manga e hizo un gesto hacia el estanque lleno de lotos. Chapoteo. Una enorme tortuga de color verde oscuro saltó del agua y se elevó hacia el cielo con olas de color azul ondulando bajo sus patas. La sombra de la gran tortuga hizo que Feng, que estaba en la 9ª capa de refining, sintiera una fuerte sensación de opresión. La serena y elegante figura del hombre vestido de blanco flotaba sobre la espalda de la tortuga de agua profunda, de pie con las manos detrás de la espalda mientras la tortuga se elevaba por el aire, cortando las olas como una figura de una leyenda. Feng y Lan Rou quedaron aturdidos. Chitter chitter. La rata excavadora de tierra salió corriendo de su madriguera y saltó sobre la espalda de la tortuga justo antes de que se fuera. Vaya. La tortuga de agua profunda, de casi 2 san de ancho, impulsada por luz azul, llevó a un hombre y una bestia cuando salió de la cima que había sido el hogar de Lan Chanan durante 70 años. Esta conmoción llamó la atención de Ye Fei, desde el cercano Little Pell Peak. Compañero taoísta Lan, ¿a dónde vas, montando tu tortuga? Ye Fei se sorprendió. A menudo había visto a la tortuga de agua profunda, una bestia con un linaje de grado terrestre, descansando en Little Choro Peak como una mascota. Sin embargo, ver a Lan Chanan realmente viajando fue una novedad. No había duda de que algo inusual estaba sucediendo. Jaja, voy a visitar a algunos amigos y buscar una oportunidad para la formación del núcleo. Compañero taoísta Ye, cuídate. Lan Chanan se rió entre dientes y giró la cabeza para tapar sus manos en señal de saludo. Echó un último vistazo al angular y agudo Ye Fei, de mediana edad. Cuídate, compañero taoísta Lan. Ye Fei quedó momentáneamente aturdido pero devolvió el saludo. En este momento, muchos cultivadores de la montaña Buki observaron cómo la tortuga de agua profunda cabalgaba sobre las olas en el aire, llevando la figura tranquila y serena de Lan Chanan con túnicas blancas. Desapareció gradualmente en la niebla de la formación protectora de la montaña. De repente, el corazón de Ye Fei se agitó y su expresión cambió. Las tortugas no son conocidas por su velocidad, pero sobresalen en resistencia y son perfectas para viajes largos, sin mencionar lo cómodas que son para montar. Se está preparando su compañero taoísta Lan para un largo viaje en su tortuga. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C214, cultivadores del reino de Feng. Unos días después, una enorme tortuga de color verde oscuro cruzó el agua y voló hacia el mercado de Bamboo Leaf Mountain. La situación no pinta bien. Sentado con las piernas cruzadas sobre el ancho lomo de la tortuga había un hombre refinado y guapo vestido con túnicas blancas. Lan Chanan observó el mercado desolado y casi en ruinas que había debajo. Lan Chanan se dirigía al valle de Himyong para encontrar a Sam Tiesan y negociar la técnica de disolución del núcleo. Aunque Bamboo Leaf Mountain Market y la familia Mu junto al lago Feiyuan no estaban en su camino directo,
estaban aproximadamente en la misma dirección. Antes de dejar el reino de Liang, Lan Chanan planeó visitar estos lugares familiares y ver a un viejo amigo de su juventud, Liering. Lan Chanan había pasado más de 10 años cultivando en Bamboo Leaf Mountain Market cuando estaba en la mitad de la etapa de refinación de I. Allí había custodiado una tienda, dibujando silenciosamente talismanes y acumulando una base sólida. Fue en este mercado donde tuvo su primer encuentro romántico con una cultivadora, compartiendo una hermosa y fugaz relación. La prosperidad de la subasta en aquel entonces estaba vívida en su mente. Incluso la tortuga de agua profunda nació con éxito en este mismo mercado. Podría ser el mayor Lan. Un hombre con túnicas verdes, en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, miró con cautela a Lan Chanan desde el interior de los restos de una formación de segundo rango que rodeaba el mercado. ¿Sabes de mí? De pie a 100 san de distancia, Lan Chanan miró al hombre que no se atrevió a salir de la formación. Supuso que este era el cultivador guardián del mercado. Mi nombre es Zhao Gan. Soy un cultivador recién ascendido del Foundation Establishment del Valle de Jinjun. Cuando era más joven, una vez vi a Senior Lan en Wanglona Moro City. El cultivador vestido de verde del Foundation Establishment habló respetuosamente, posicionándose como un junior. Aunque ambos eran cultivadores del establecimiento de la fundación, había una gran diferencia en su fuerza y estatus. Lan Chanan era casi un siglo mayor que él, por lo que era perfectamente natural dirigirse a él como mayor. ¿Qué pasó recientemente en Bamboo Leaf Mountain? Lan Chanan preguntó casualmente. Las tiendas del mercado quedaron prácticamente destruidas y por todas partes se veían marcas de quemaduras y sangre seca. En respuesta al mayor Lan, no hace mucho tiempo, la familia Juan de la Hoja de Arce fue aniquilada en una incursión nocturna por cultivadores enemigos del reino Feng, lo que provocó un mayor colapso del mercado de montaña de la hoja de bambú. Fue saqueado por cultivadores rebeldes y otras personas de los alrededores. Después de eso, llegaron los ejecutores de las sectas y restablecieron el orden. Actualmente, el mercado está custodiado por mí y por cultivadores del establecimiento de la Fundación de Familias de Cultivadores cercanas, explicó el cultivador vestido de verde los acontecimientos que llevaron a la destrucción. Los cultivadores del reino de Fen se están volviendo locos incluso en estas profundidades de nuestro territorio. El tono de Lan Chanan se volvió frío por la ira. Aunque el área alrededor de Bamboo Leaf Mountain no era el corazón del reino de Liang, todavía estaba dentro del interior y lejos de las líneas del frente. Suspiro, el problema principal es que las líneas del frente están tensas. Las principales sectas están haciendo todo lo posible para contener a los enemigos, pero inevitablemente algunos logran escapar. El cultivador vestido de verde sonrió irónicamente. Lan Chanan ya entendió la razón detrás de esto. Hace aproximadamente un mes, en el frente, las sectas del reino de Liang habían sufrido otra derrota menor, creando varias aperturas en sus defensas. Ahora, pequeños grupos de cultivadores enemigos de élite se habían infiltrado en el reino de Liang, atacando por la retaguardia para saquear riquezas y recursos. Se dirigieron específicamente a familias de cultivo de tamaño mediano a pequeño, vetas espirituales, sitios de vetas espirituales y mercados mal vigilados. Estos pequeños grupos de cultivadores de élite enemigos, en su mayoría en la etapa de establecimiento de la fundación, se dispersaron para interrumpir la logística del reino de Liang y crear caos. Una vez comprendida la situación, Lan Chanan se preparó para partir y dirigirse hacia el lago Feiyue. Al ver su intención de irse, el cultivador vestido de verde, con aspecto ansioso, se inclinó profundamente y pidió: Mayor Lan, las fuerzas de la secta están atadas en el frente. Nos faltan gravemente agentes encargados de hacer cumplir la ley en este ámbito. Humildemente solicito su ayuda para proteger esta región. Creo que los ancianos del Valle de Jinjun no dejarían de recompensarte generosamente. Tengo asuntos urgentes que atender. Me temo que no puedo ayudar. Lan Chanan se negó sin dudarlo. En su viaje ya se había topado varias veces con patrullas de sectas y no era la primera vez que rechazaba este tipo de solicitudes. Incluso había visto a cultivadores solitarios y comunes ser reclutados a la fuerza por la secta. Como cultivador en etapa avanzada del establecimiento de la fundación con una sólida reputación, la montura de tortuga de Lan Chanan por sí sola fue suficiente para disuadir a los ejecutores de la secta de molestarlo.
Además de sus conexiones con los ancianos de la secta, los ejecutores que encontró en el camino eran en su mayoría más débiles que él y lo trataban con cortesía y respeto. Al ver el declive de Lan Chanan, el cultivador vestido de verde del establecimiento de la fundación se sintió un poco decepcionado, pero rápidamente comprendió, recordando las historias que había escuchado sobre el solitario maestro talismán tortuga. Señor Lan, ¿quizás esté dispuesto a vendernos algunos talismanes? El hombre tuvo un destello de inspiración y le propuso matrimonio. Eso se puede arreglar. Esta vez, Lan Chanan asintió y estuvo de acuerdo. Poco tiempo después, otro cultivador del mercado de Foundation Establishment voló para unirse a ellos. Los dos cultivadores del establecimiento de la fundación llegaron a un acuerdo con Lan Chanan y compraron aproximadamente una docena de sus talismanes de segundo rango de menor calidad. Además, compraron un títere de segundo rango de grado medio ligeramente dañado. Hoy en día, Lan Chanan rara vez llevaba títeres por debajo del segundo rango de grado superior. Antes de dejar Bookie Mountain, no se llevó el lote de marionetas tempranas que siempre estaban de guardia en Little Turtle Peak, que incluía 2 marionetas de segundo rango. Estos ayudarían a proteger a Ifen durante su vulnerable periodo anterior al establecimiento de la fundación. Por cierto, ¿está el Elder Sand actualmente en el valle de Himjon? Antes de irse, Lan Chanan preguntó. En los últimos meses, había escrito cartas a Sang Tiesan expresando su intención de visitarlo, pero no había recibido ninguna respuesta. Lan Chanan sospechaba que Sang Tiesan estaba en primera línea y nunca había recibido las cartas. No estoy seguro. Dejé la secta hace 2 meses y no vi al Elder Sand en ese momento. La mirada del cultivador vestido de verde parpadeó, dando una respuesta vaga. Lan Chanan entendió. Como discípulo de la secta, al hombre probablemente no se le permitió revelar el paradero de miembros de alto rango. Lan Chanan voló sobre su tortuga, sumido en sus pensamientos. Parece que Sang Tiesan no está en el valle de Himjon recientemente, probablemente sirviendo en el frente o completando una misión externa. Lan Chanan sintió que se avecinaba un dolor de cabeza. Incluso si fuera al valle de Himjon, es posible que no pueda conocer a Sang Tiesan en el corto plazo. ¿Vas al frente a buscarlo? Lan Chanan no fue lo suficientemente tonto como para hacer eso e inmediatamente descartó la idea. Como maestro del talismán del establecimiento de la fundación en etapa avanzada, ir al frente sería como alimentarse de los lobos. Lo más probable es que fuera reclutado por los ancianos de la secta. Esperaré 6 meses como máximo. Lan Chanan rápidamente tomó una decisión. Las sectas a menudo rotaban a sus cultivadores en el frente. Si alguien resulta herido demasiado gravemente, podría regresar a la secta para recuperarse y asumir tareas de vigilancia de la retaguardia. Sang Tiesan había estado en el frente durante bastante tiempo, por lo que había buenas posibilidades de que regresara dentro de 6 meses. Además, Lan Chanan también podría pedir a sus conocidos dentro de la secta que envíen un mensaje al frente, intentando contactar a Sang Tiesan. Al mediodía, Lan Chanan llegó a las brillantes aguas del lago Feiyue. Era medianoche y la familia Mu del lago Feiyue estaba fuertemente custodiada y sus conjuntos defensivos estaban completamente activados. Antes incluso de que Lan Chanan se acercara, detectó los conjuntos de vigilancia ocultos. Cualquier fluctuación en el poder espiritual cerca del territorio de la familia Mu los alertaría inmediatamente. A orillas del lago, los cultivadores de la familia Mu patrullaban con expresiones serias, sin bajar la guardia ni un momento. Claramente, la reciente aniquilación de la familia Juan de la Hoja de Arce había conmocionado a toda la región, poniendo a la familia Mu en alerta máxima. No era solo la familia Mu. Con los recursos de las sectas, limitados, su control sobre la región se había debilitado significativamente, dejando a muchas fuerzas de cultivo locales sintiéndose vulnerables, temiendo que pudieran ser el próximo objetivo. La formación protectora del clan de la familia Mu fue reforzada por Faoisear hace años. Con una defensa adecuada, incluso a un escuadrón de élites enemigas del establecimiento de la fundación le resultaría difícil romperlo rápidamente. Después de observar la situación por un tiempo, Lan Chanan asintió en señal de aprobación. En comparación con los mercados cercanos y las familias de cultivo, los conjuntos defensivos de la familia Mu eran muy superiores. Como era tarde y un momento delicado, Lan Chanan se abstuvo de molestar a nadie. A la mañana siguiente,
Lan Chanan, montado en su tortuga de agua profunda, visitó formalmente a la familia Mu del lago Feiyue. La persona que vino a saludarlo no era Lierin, sino una figura familiar. Tío Lan. Era una voz elegante y familiar, teñida de un toque de sorpresa. Mu Bin-yun, vestido con una túnica negra suelta, se acercó con una sonrisa. Su apariencia no había cambiado mucho, todavía parecía tener 20 años, aunque más madura y serena. Su voz ya no tenía el tono infantil de años pasados, sino que tenía la calidad serena y magnética de una cultivadora experimentada. A pesar de su comportamiento tranquilo, todavía tenía en su porte la inconfundible dignidad de ancestro del establecimiento de la fundación. Bin-yun, has logrado un progreso significativo. A medida que se acercaban, sus ojos se cruzaron y Lan Chanan mantuvo una sonrisa tranquila. Las emociones de Mu Bin-yun fluctuaron brevemente antes de recuperar rápidamente la compostura. Ella sonrió con gracia, intercambiando bromas con facilidad. ¿La tortuga de agua profunda ha crecido tanto que ahora puede transportar personas en vuelo? Pronto, la atención de Mu Bin-yun se centró en la enorme tortuga, cuyos ojos brillaban de alegría mientras se acercaba y acariciaba su enorme cabeza. La tortuga de agua profunda reconoció a Mu Bin-yun y le dio un cariñoso codazo en la mano. Después, Mu Bin-yun se subió al lomo de la tortuga y los dos la montaron de regreso a la isla Monert, donde se encontraba su cueva. ¿Lierin no está en la familia? El tío Erin está patrullando las áreas circundantes con los ejecutores del valle de Him-yun, buscando cultivadores enemigos. A través de su conversación, Lan Chanan se enteró de que Mu Bin-yun era actualmente el único cultivador del establecimiento de la fundación que custodiaba el lago Feiyue. Lan Chanan no tenía prisa por ver a Lierin. Dado que tendría que esperar a que San Tiesan regresara, quedarse como invitado en la familia Mu por un tiempo no fue un problema. Además de defender a la familia, Mu Bin-yun, un experimentado maestro de talismán de segundo rango, también asumió muchas tareas de dibujo de talismán para Him-yun Valley. Gracias a su conexión con San Tiesan, ninguno de los cultivadores del establecimiento fundacional del lago Feiyue había sido enviado al frente, aunque muchos de los miembros de la familia en etapa media y tardía de Irrefinim sí lo habían sido. Mu Bin-yun había alcanzado el 6º nivel del establecimiento fundacional, a través de años de práctica, ya había tocado el umbral de un maestro de talismán de segundo rango y grado superior. En su cueva, los dos pasaron la mañana charlando mientras tomaban el té y su conversación continuó hasta el atardecer. Durante este tiempo, Mu Bin-yun se excusó de todos los deberes familiares. Lan Chanan le dio algunos consejos sobre el cultivo y la fabricación de talismanes, pero nada más allá de lo apropiado para su nivel actual. Cuando cayó la noche, Lan Chanan se levantó para irse, sin querer quedarse en la cueva de Mu Bin-yun. Tío Lan, no hay necesidad de ser tan reservado. Cuando me atacó el pescador nocturno, también pasé la noche en tu cueva. Mu Bin-yun sonrió cálidamente y su expresión fue tranquila y serena. No hay necesidad. La familia Mu tiene muchas habitaciones para huéspedes. Como antepasado de Foundation Establishment, debes mantener tu dignidad e imagen. Lan Chanan la despidió con una sonrisa. En ese momento, notó el cambio en el comportamiento de Mu Bin-yun. Ya no tenía la incertidumbre juvenil de una niña y ahora podía gestionar con confianza los asuntos de su familia, incluidas sus emociones personales. Entonces, por favor, quédate como nuestro invitado por unos días en el lago Feiyue, tío Lan. Mu Bin-yun no insistió y dispuso que Lan Chanan se quedara en un patio privado en la isla Monert. Durante las siguientes 2 semanas, Lan Chanan se alojó como huésped en la isla Monert. Debido a su estatus, solo visitó una vez el patio junto al lago donde había vivido durante sus días en Cherefanem, solo para recordar. Mu Bin-yun venía ocasionalmente a visitarlo, pero siempre se iba antes del atardecer. Aún así, el falso sentido espiritual de nivel Dan de Lan Chanan ocasionalmente recogía algunos chismes de toda la isla. Luego, un día, Lierin finalmente regresó al lago Feiyue. Gran hermano Lan. Lierin, de barba blanca, corrió al patio de Lan Chanan tan pronto como regresó con la familia, incapaz de ocultar su emoción. Habían pasado años desde que la guerra cortó la mayor parte del contacto entre Lan Chanan y la familia Mu, por lo que Lierin no lo había visto en mucho tiempo. Lierin parecía mucho mayor ahora, ya tenía 50 años. Su sonrisa profundizó las líneas de su rostro,
sus rasgos, que alguna vez fueron regordetes, ahora están más desgastados y muestran su edad. Lan Chanan se dio cuenta de que los mejores años de Lierin habían quedado atrás y que estaba haciendo la transición a la vejez. Erin, has estado apoyando a la familia Mu todos estos años sin regresar a la familia Lee de Snowplum Mountain. Eso es impresionante. Lan Chanan le dio una palmadita en el hombro, sintiéndose orgulloso de su viejo amigo. Gran hermano Lan, no has cambiado en absoluto a lo largo de los años. Lierin contempló la figura eterna y familiar del hombre vestido de blanco que estaba frente a él, un remolino de emociones complejas recorriendo su corazón. La apariencia de Lan Chanan no solo se había mantenido sin cambios, sino que también había llegado al establecimiento de la fundación en etapa avanzada. ¿Quién hubiera pensado que en la etapa de refining, Lierin alguna vez había superado a Lan Chanan en cultivo e incluso había sido el primero en avanzar al establecimiento de la fundación? Pero ahora, Lierin estaba estancado en la cima de la etapa inicial de establecimiento de la fundación, incapaz de avanzar más. Por desgracia, si lo hubiera sabido antes, Little Brother también cultivaría la técnica de nutrir la vida en aquel entonces, lamentó Lierin. Jaja, mantenerse joven no se trata solo de cultivar una técnica que fomente la vida. Necesitas mantener una buena mentalidad y mejorar constantemente tu cultivo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y, por supuesto, también ayuda si tomas una píldora de retención juvenil como lo hizo tu gran hermano. Lan Chanan añadió con una sonrisa. Lierin. En el salón principal del patio. Lan Chanan y Lierin hablaron hasta altas horas de la noche, recordando el pasado, hablando de sus descendientes y preocupándose por la guerra. Durante la conversación, Lierin mencionó con frecuencia el nombre de Lee Congren, incapaz de ocultar su orgullo. Lan Chanan tuvo que admitir que Lee Congren efectivamente se había vuelto bastante capaz. Había liderado una rama de la familia para establecer una fortaleza en una tierra remota y dura, creando una respetable familia cultivadora en solo unas pocas décadas. La familia Lee de Snowplum Mountain se había arraigado en el noroeste del reino Liang, formando estrechos vínculos con la familia Beast Taming Zhou, al tiempo que construía relaciones comerciales con comerciantes de países vecinos. Cuando Lan Chanan se preparó para ir al reino Jin para formar su núcleo, necesitaría confiar en las conexiones de Lee Congren para facilitar el viaje. Sin embargo, Lan Chanan no le había mencionado esto a Lee Congren en su correspondencia, aunque lo había insinuado indirectamente hace años. Por cierto, ¿cómo está Mu Hyuan estos días? Lan Chanan recordó de repente al noveno hijo de Lierin, Mu Hyuan, quien había sido tomado como discípulo por un cultivador de la formación central en su juventud y luego se unió a la secta del Sol Dorado del reino Fen. Ahora, era la secta Sol Dorado y sus fuerzas afiliadas las que lideraban la invasión del reino de Liang. La secta del Sol Dorado tenía dos verdaderos monarcas del alma naciente y era una de las sectas más antiguas de las naciones cultivadoras vecinas. Hyuan, él. Al mencionar a Mu Hyuan, el rostro de Lierin se nubló por la vacilación. Un destello de comprensión pasó por la mente de Lan Chanan. Si es difícil hablar de ello, no tienes por qué hacerlo. Lo entiendo, dijo. Después de conocer a Lierin durante más de 100 años, había muchas cosas que estaba dispuesto a compartir con Lan Chanan. Este asunto. No se lo he dicho a nadie más, ni siquiera a Binyun o Congren. Lierin respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión, y colocó una barrera insonorizante a su alrededor. Sintió que con la sabiduría y experiencia de Lan Chanan, su amigo probablemente había adivinado parte de la verdad a partir de su reacción anterior. Al ver esto, Lan Chanan añadió otra capa de aislamiento a su alrededor. Hyuan se ha infiltrado en el reino Liang. Se puso en contacto conmigo en secreto. La voz de Lierin era baja y su frente estaba cubierta de sudor mientras revelaba el secreto guardado durante mucho tiempo. Aunque Lan Chanan lo sospechaba, no pudo evitar sorprenderse. Hyuan dijo que el reino de Liang está condenado a perder esta guerra, y que debería tomar mi decisión pronto. ¿Le has dado una respuesta? No era difícil adivinar por qué Mu Hyuan se había puesto en contacto con su padre. Traicionar el mundo de cultivo del reino de Liang y conspirar con sectas enemigas. No me atrevo a hacer tal cosa. Liberar este secreto largamente guardado pareció quitarle un gran peso de encima a Lierin.
Su decisión actual fue fundamental para la supervivencia de la familia Mu y la presión a la que estaba sometido era inmensa. Si decidiera colaborar con el enemigo y esperar el momento oportuno, podría asegurar la supervivencia de la familia cuando llegara la secta del Sol Dorado, posiblemente incluso recibiendo grandes recompensas. Pero si se negaba, Mu Hyuan podría no tener la capacidad de proteger a toda la familia Mu cuando llegara el momento y, en el mejor de los casos, solo podría salvar a sus parientes más cercanos. Si las sectas del reino Lian descubrieran su traición, la familia Mu se enfrentaría a la aniquilación total. Lan Chanan suspiró y se abstuvo de comentar sobre la elección de Liering. Como forastero, no podía ofrecer ningún consejo. Independientemente de la elección que se hiciera, los riesgos y las incertidumbres eran enormes. 3 días después, Lan Chanan salió del lago Feiyue montado en su tortuga. La noche antes de su partida, Lan Chanan, Liering y Mu Bingjun se habían reunido en los terrenos prohibidos de la familia para una larga y privada discusión. Una vez más, Lan Chanan hizo un trato con la familia Mu. Esta vez, la transacción involucró un talismán de casi tercer rango, un títere de segundo rango de alta calidad y una píldora de retención juvenil. La píldora de retención juvenil no era para Mu Bingjun, sino como una posible oferta para el futuro. Si llegara el día en que la secta del Sol Dorado atacara, se podría ofrecer la píldora de retención juvenil, administrada a través de las conexiones de Mu Hyuan, para ganarse el favor de los superiores de la secta. Esta era la única estrategia que Lan Chanan había sugerido, o más bien, un plan alternativo. La transacción tuvo un precio de costo y, antes de partir, Lan Chanan silenciosamente le regaló a Liering un tesoro talismánico. Los tesoros talismánicos ordinarios ya no eran un activo importante para Lan Chanan. Activar su prototipo de tesoro mágico o utilizar su técnica de refinamiento corporal para un ataque a corta distancia podría rivalizar con el poder de la mayoría de los tesoros talismánicos. Hace años, Lan Chanan le había dado a Zhao Ziyao un talismán del tesoro. Para no llamar la atención, esta vez optó por un enfoque diferente. Después de volar miles de li desde el lago Feiyue, Lan Chanan miró hacia el valle de Himyong, todavía a unos días de distancia. No estaba seguro de poder contactar a San Tiesan. Según Liering, Zhao Ziyao se encontraba actualmente en el valle de Himyong, preparándose para la formación del núcleo. Cuando Lan Chanan pasó sobre una bahía, una repentina sensación de aprensión lo invadió. La tortuga de agua profunda debajo de él se estremeció levemente, como si reaccionara a la tensión en el aire. ¡Qué fuerte intención asesina! Lan Chanan percibió un leve olor a sangre en el aire. Mirando hacia la bahía, vio la residencia de una familia de cultivadores en una vena espiritual de segundo rango. La formación estaba rota, los edificios estaban en ruinas y el humo aún persistía en el aire. Podría ser. El rostro de Lan Chanan se oscureció, recordando el destino de la familia Juan Maple Leaf, e inmediatamente se desvió de su rumbo. Después de volar durante medio li, sintió que un sentido espiritual falso al nivel de Dan se cernía sobre él. J.E., parece que hemos encontrado un pez pequeño interesante. Una vieja voz resonó cerca de la finca familiar en ruinas. Vaya. 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 6 o 7 cultivadores del establecimiento de la fundación salieron corriendo de detrás de las dunas, donde un conjunto de escondites los había estado escondiendo. Todos estos cultivadores del establecimiento de la fundación eran élites, su poder espiritual mucho más puro que el de las sectas del reino de Liang. La mayoría de ellos se encontraban en la etapa intermedia o tardía del establecimiento de la fundación. Además, había un falso Dan Immortal que aún no se había revelado. ¿Cultivadores del reino Feng? Las cejas de Lan Chanan fruncieron el ceño. Se había encontrado con un grupo de cultivadores enemigos de élite, probablemente los responsables de acabar con la familia de abajo. TSK, montando una tortuga de agua profunda de segundo rango. Este debe tener algunos antecedentes. Los 6 o 7 cultivadores del establecimiento de la fundación lo rodearon, sonriendo como si hubieran acorralado a un pez callejero. Lan Chanan, todavía bajo el atento sentido espiritual del invisible falso Dan Immortal, estaba tratando de determinar su ubicación. En ese momento, una voz rompió el silencio. Tío Lan, ¿eres tú?
Un cultivador de última etapa del Foundation Establishment de Golden Sunset de repente se quedó sin aliento, con el rostro lleno de conmoción e incredulidad mientras miraba al hombre vestido de blanco en el lomo de la tortuga. Contacto, 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C215. Ejecución atronadora. ¿Eres el tío Lan? Lan Chanan siguió la voz y se giró para mirar al cultivador del establecimiento de la fundación del reino Fen que había hablado. Era un hombre de unos 20 años, vestido con una túnica larga. Su rostro era hermoso y pálido, y su postura era erguida e imponente. Si este hombre fuera unos años más joven, su apariencia y temperamento se habrían parecido un poco a los de Lan Chanan. ¿Sobrino Hyuan? Lan Chanan mostró una expresión sorprendida. No esperaba que la persona con la que había hablado con Lierin hace unos días, Mu Hyuan, se cruzara con él en tales circunstancias. La última vez que conoció a Mu Hyuan fue hace más de 60 años. En ese momento, Mu Hyuan había sido aprendiz de un anciano de la secta del Sol Dorado y, junto con su compañero taoísta Yu Yufu, habían visitado Lan Chanan en la montaña Buki, trayendo consigo valiosos regalos como muestra de respeto. Sin embargo, fue solo bajo la presión de su padre que Mu Hyuan fue a regañadientes a visitar a Lan Chanan. No existía una relación genuina entre tío y sobrino entre ellos. Habiendo sido llevado al reino de Fen a una edad temprana, donde se casó y cultivó en la secta del Sol Dorado, Mu Hyuan naturalmente se sintió distante de sus parientes y amigos en el reino de Liang, incluidos sus mayores. Además, como las dos naciones eran enemigas y la distancia entre ellas era grande, sus vínculos habían sido esencialmente cortados. Hermano menor Hyuan, ¿conoces a esta persona? En el grupo, un hombre alto con una túnica roja, cultivador del establecimiento de la fundación en la etapa final, frunció el ceño y preguntó. Mu Hyuan parecía preocupado. Forzó una sonrisa y transmitió un mensaje. Hermano mayor Wang, este hombre es un anciano de mi casa en el reino de Liang. El tío Lan es solo un cultivador errante y no está afiliado a ninguna secta. ¿Podemos dejarlo ir? Como tu mayor, parece tan joven a pesar de su edad, monta una tortuga de agua profunda como una montura y su poder supera al de los discípulos de sectas comunes. ¿Estás seguro de que no es más que un insignificante cultivador suelto? El hermano mayor Wang se burló, su tono se llenó de dudas y malicia. Hermano menor Hyuan. Anteriormente decidimos atacar a la familia Juan de la hoja de arce como advertencia para los demás, y nos abstuvimos de atacar a la familia de su padre, ya que ya le estábamos dando mucha cara. Y ahora, no solo no has logrado poner a la familia Mu del lago Feiyue de nuestro lado, sino que también estás tratando de proteger a un anciano que ni siquiera tiene parentesco de sangre contigo. Mu Hyuan abrió la boca pero se quedó sin palabras. En sus primeros años, Mu Hyuan había sido aceptado como discípulo por un anciano de la secta del Sol Dorado y luego se casó con la nieta del anciano. En la secta había florecido, recibiendo amplios recursos. Sin embargo, hace 20 años, su maestro, un cultivador de Chulian en la última etapa, lamentablemente había caído en una guerra entre cultivadores. Aunque todavía tenía algunas conexiones con sus hermanos mayores y compañeros discípulos, su estatus y trato dentro de la secta ya no eran los que solían ser. De lo contrario, no habría tenido que emprender una misión peligrosa en lo profundo del territorio enemigo. Aún así, esperaba ganar algunos méritos de batalla y competir por recursos para llegar al reino de formación central. Hyuan, como es una persona mayor, ya sabes, este anciano tomará la decisión de darle una salida. Una voz envejecida sonó desde el denso bosque medio y detrás de Lan Chanan. Un anciano vestido de verde apareció de la nada en la copa del árbol. ¿Un cultivador falso de Dan experto en técnicas de ocultación? La espalda de Lan Chanan se enfrió. Acababa de detectar la presencia de esta persona. Para que alguien se infiltrara profundamente en las líneas enemigas y liderara un equipo en una misión, el líder seguramente poseería habilidades excepcionales. Gracias, maestro Lu. El rostro de Mu Hyuan se iluminó de alegría y los demás cultivadores del establecimiento de la fundación se inclinaron respetuosamente. Sin embargo, perdonarle la vida ya es una excepción. Si dejamos que este hombre se vaya sin ningún coste, me resultará difícil convencer al público. El tono del maestro Lu cambió y sus ojos estrechos se centraron fríamente en Lan Chanan, que estaba sentado en su tortuga de agua profunda.
Entrega tu bolsa de almacenamiento, deja atrás a la tortuga de agua profunda, y piérdete. El rostro de Mugioan cambió ligeramente ante estas palabras, pero no suplicó más. Una mascota espiritual y una bolsa de almacenamiento llena de objetos de valor eran posesiones externas. Mugioan consideró que salvar la vida de Lan Chanan ya era el límite de su deber. Sobrino Hyoan, nos vemos luego. Lan Chanan sonrió mientras se despedía de Mugioan. Todos los cultivadores del reino Fen pensaron que se había rendido. Sin embargo, Lan Chanan no entregó su bolsa de almacenamiento. En lugar de eso, sacó un talismán azul, justo antes de ser de tercer rango, y lo disparó hacia el vientre de la tortuga de agua profunda. ¡Vaya! ¡Boom! Una enorme ola azul oscuro avanzó, arrastrando tanto a Lan Chanan como a la tortuga de agua profunda, estrellándose contra el lado frontal izquierdo. El cultivador Fek Yan del reino Feng estaba estacionado detrás de él. Lan Chanan decidió atravesar el frente. Mugioan estaba posicionado en el lado derecho y Lan Chanan no quería ponerlo en una posición difícil, por lo que decidió abrirse paso por la izquierda. El hechizo de tipo agua de casi tercer rango desató un impulso aterrador, lo que provocó que los 3 cultivadores del establecimiento de la fundación en esa dirección palidecieran. Aprovechando el elemento agua, la velocidad de la tortuga de agua profunda aumentó, superando incluso a la de los últimos cultivadores del establecimiento de la fundación. ¡Deténganlo! El hermano mayor Wang, que no se llevaba bien con Mugioan, gritó enojado. Invocó un prototipo de tesoro mágico, un anillo de hierro, que se transformó en una enorme rueda de unos 6 o 7 san de tamaño, irradiando una luz deslumbrante mientras interceptaba a Lan Chanan. Acompañando al hermano mayor Wang, otros 3 cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa intermedia también atacaron. PFFT. PFFT. Chirrido. La enorme ola azul oscuro fue bloqueada por el prototipo del tesoro mágico del hermano mayor Wang y las armas mágicas de grado supremo de los 3 cultivadores del establecimiento de la fundación. Como era de esperar de los cultivadores de élite del establecimiento de la fundación de una secta del alma naciente, manejar un hechizo de falso dan con tanta facilidad. Lan Chanan mantuvo la calma. Golpeó suavemente su bolsa de almacenamiento. ¡Vaya! ¡Vaya! 3 marionetas flotaron sobre la ola azul. Al frente estaba una marioneta tortuga de segundo rango. Detrás había 2 marionetas de arquero, una de grado superior y la otra de grado superior de segundo rango. ¡Van! La marioneta tortuga cargó hacia adelante, derribando el prototipo del tesoro mágico del hermano mayor Wang por varios san. El hermano mayor Wang quedó en shock. Mientras estabilizaba su ahora oscuro prototipo de tesoro mágico, se dio cuenta de que el títere tortuga estaba completamente ileso. ¡Qué duro! La defensa de este títere tortuga es comparable a la de una bestia demoníaca de casi tercer rango. A pesar de ser un cultivador en etapa avanzada del establecimiento de la fundación, el hermano mayor Wang apenas pudo defenderse del agresivo asalto del títere tortuga, lo que lo obligó a retirarse paso a paso. Al mismo tiempo, los ataques de largo alcance de los 2 títeres arqueros, combinados con el hechizo de ondulación de agua de la tortuga de agua profunda, suprimieron a los otros 3 cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa intermedia. Al ver esto, Mugioan y los otros 2 cultivadores del establecimiento de la fundación de su lado quedaron atónitos. Lan Chanan, solo, pudo suprimir a 4 cultivadores de élite del establecimiento de la fundación de su secta, incluido el hermano mayor Wang, quien empuñaba un prototipo de tesoro mágico. Mugioan sabía que la fuerza del hermano mayor Wang superaba a la suya por un buen margen. Mugioan no intervino debido a su relación con Lan Chanan. Los 2 cultivadores del establecimiento de la fundación que estaban a su lado, que tenían una buena relación con él, también dudaron, especialmente porque Lan Chanan no estaba abriéndose paso de su lado. Al momento siguiente, estarían inmensamente agradecidos por su decisión. Quienes se atrevan a interponerse en mi camino, morirán. Lan Chanan gritó fuerte. Con un movimiento de su manga, una cimitarra negra en forma de media luna, que brillaba con un brillo dorado, avanzó como un maremoto, cortando hacia los cultivadores del reino Fen. No es bueno. El maestro Lu, que se acercaba lentamente por la retaguardia, de repente palideció.
El poder de este ataque superó con creces el de un prototipo de tesoro mágico común y corriente, a la par de un experto en Fake Tean. Dondequiera que pasaba la cimitarra, los escudos protectores se rompían, se rociaba sangre y los cuerpos se partían en dos. Dos de los cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa intermedia, que habían sido reprimidos por los títeres, fueron tomados por sorpresa y cayeron en el lugar. Silbido. El tercer cultivador del establecimiento de la fundación en etapa intermedia activó apresuradamente un talismán que salvó vidas, apenas defendiéndose de los restos de la cimitarra negra y dorada, pero aún así perdió un brazo en el proceso. Sin embargo, antes de que pudiera durar mucho más, una flecha del títere arquero de primer nivel le atravesó el cráneo y su cuerpo sin vida cayó al suelo. En solo 2 respiraciones, Lan Chanan había matado a 3 cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa intermedia. El único que quedó bloqueando su camino fue el hermano mayor Wang, un difunto cultivador del establecimiento de la fundación. Hermano menor Huan, sálvame. El cuero cabelludo del hermano mayor Wang hormigueó mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Con 3 cultivadores del establecimiento de la fundación muertos, el hermano mayor Wang se quedó solo, asediado por 3 poderosos títeres y la tortuga de agua profunda. Su control sobre su prototipo de tesoro mágico estaba disminuyendo a medida que su poder mágico se agotaba. Activó un talismán protector de casi tercer rango, pero el escudo protector se atenuó rápidamente bajo el implacable asalto, al borde de colapsar en cuestión de momentos. SHHH. En ese momento, el prototipo del tesoro mágico de cimitarra curvada en oro negro de Lan Chanan se dirigió hacia la cara del hermano mayor Wang. ¡Para! El maestro Lu, el cultivador de Fake Tean, corrió hacia adelante por detrás, con la voz llena de conmoción y rabia. HMPH. Lan Chanan resopló fríamente y su voz resonó como un trueno. Por un instante, el hermano mayor Wang se quedó paralizado cuando estaba a punto de activar un segundo talismán. Al momento siguiente, su visión se volvió negra y perdió el conocimiento. Hermano mayor Wang. Mu Huan jadeó y sintió un escalofrío en la columna vertebral. Observó con horror cómo el distanciado hermano mayor Wang, desde la cabeza hasta el torso, era partido en 2 por un solo golpe. En el breve momento después de que Lan Chanan matara a 4 cultivadores del establecimiento de la fundación, se escuchó un chirrido. 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 Una rata demonio de color naranja violáceo corría por el suelo y el aire, recogiendo rápidamente las bolsas de almacenamiento de los cultivadores caídos una por una. Casi inmediatamente después de que Lan Chanan terminó su asesinato, la rata excavadora de la tierra entregó el botín a la espalda de la tortuga. Lan Chanan sonrió y asintió, aceptando el botín antes de lanzar una mirada hacia Mu Huan a la derecha. Tío Lan. Las pupilas de Mu Huan se contrajeron y su garganta se tensó mientras forzaba una sonrisa. Instintivamente, su cuerpo comenzó a retroceder. Al observar al eternamente joven y sereno tío Lan, Mu Huan sintió una abrumadora sensación de conmoción, junto con un miedo y una falta de familiaridad indescriptibles. Su padre, Lierin, siempre había mostrado una inmensa gratitud y respeto hacia este tío Lan, pero Mu Huan nunca lo había tomado en serio, visitándolo a regañadientes en el pasado. Si no fuera por aquella visita reticente de hace años, los dos ni siquiera se habrían conocido. Y si no fuera por eso, el encuentro de hoy habría terminado con Mu Huan compartiendo el mismo destino que los 4 cultivadores muertos. ¿Quién eres tú, atreviéndote a matar a los discípulos de mi secta del Sol Dorado? Con la abrumadora presión espiritual de un cultivador de Fake Tean, el anciano vestido de verde finalmente llegó a la escena, con su figura fantasmal flotando en el aire. Este Lan es solo un cultivador suelto. Lan Chanan colocó el títere de tortuga detrás de él, con los 2 títeres de arquero flanqueando sus costados. El poder que había demostrado anteriormente, combinado con sus formidables marionetas, fue suficiente para ponerlo en pie de igualdad con un cultivador de Fake Tean. Al forzar la intención asesina dentro de su corazón, el maestro Lu dudó, invocando su tesoro mágico pero sin atreverse a atacar imprudentemente. No podía creer que Lan Chanan fuera simplemente un cultivador común y corriente. Debe tener antecedentes importantes. Si hubiera sabido que Lan Chanan poseía tanta fuerza, el maestro Lu nunca habría tomado las decisiones que tomó.
Su equipo de cultivadores estaba en lo profundo del territorio enemigo, encargado principalmente de la subversión y el sabotaje encubierto. No estaban en condiciones de enfrentarse directamente a las sectas del reino de Liang. Su misión era esencialmente la guerra de guerrillas, evitando la confrontación directa con fuerzas más fuertes. Maestro Lu. Mu Hyuan y los 3 cultivadores restantes del establecimiento de la fundación respiraron aliviados colectivamente y rápidamente se reagruparon con el anciano. Lan Chanan no hizo ningún movimiento para detenerlos. En consideración a mi sobrino Hyuan, hoy les perdonaré la vida. La mirada de Lan Chanan se dirigió indiferentemente hacia el maestro Lu y Mu Hyuan. Suiz. Con un movimiento de su manga, Lan Chanan retrajo sus marionetas y se sentó encima de la tortuga de agua profunda. Siguiendo su ruta original, la enorme tortuga verde oscuro llevó al hombre tranquilo y sereno vestido de blanco mientras cabalgaban sobre las olas hacia el cielo. Al observar la figura distante del hombre y su tortuga, el rostro del maestro Lu se oscureció por la indecisión. Aunque Lan Chanan había retirado sus marionetas, el maestro Lu todavía no se atrevía a hacer ningún movimiento. Por el comportamiento pausado de Lan Chanan, podía sentir que el hombre todavía tenía fuerzas de sobra, lo que lo hacía insondable. Maestro Lu, ¿qué debemos hacer ahora? Recojan los cuerpos y abandonen el lugar. El maestro Lu apretó los dientes y tomó una decisión firme. Dada la fuerza y las tácticas de Lan Chanan, si hubiera decidido detenerlos, eventualmente llegarían refuerzos de las sectas del reino Liang, y este escuadrón de élite de cultivadores del reino Fen en lo profundo del territorio enemigo enfrentaría una perdición segura. Las palabras de despedida de Lan Chanan no fueron una exageración. Reuniendo a sus camaradas caídos, los cultivadores de élite del reino de Fen se retiraron rápidamente. Maestro Lu. Mientras regresaban, Mu Hyuan notó la mirada profunda e inquisitiva del maestro Lu sobre él, y bajó la cabeza avergonzado. El maestro Lu lo miró con significado y dijo: No te culpes. Si no fuera por el hecho de que eres el menor de este hombre, todos podríamos haber perecido hoy en el reino de Liang. Contacto, tos.